así es como dice el coro, hemos decidido seguir a Cristo y no volvemos atrás. Bueno, vamos a abrir la escritura en Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a estar viendo versículos 5 y 10. Ahí mantengan la escritura abierta en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y estos textos que vamos a estar viendo hablan de la comunión con Dios. Así que les voy a hacer una pregunta. ¿Tienes realmente comunión con Dios? Esa es la pregunta y ese es el tema. ¿Tienes realmente comunión con Dios? Así que los textos nos hablan tocante la comunión. Se mencionan 4 veces aquí en lo que es versículos 5 y 10, o más bien en Primera de Juan capítulo 1, 4 veces se ve la palabra comunión. Y es comunión ¿con quién? Comunión con Dios. Caminando con Dios. ¿Será que realmente estás caminando con Dios? ¿Será que realmente estás cercano a Dios? Esa es la pregunta. ¿Será que en realidad estamos en comunión con Dios? Sabemos que Dios nos llamó de la oscuridad a su luz. Él nos ha salvado, nos ha llamado al arrepentimiento y a la salvación. Y ya que hemos venido a la salvación, Él nos llama a tener comunión con Él, comunión con Dios. Versículo 4 dice así, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que lo que determina tu gozo como cristiano es de qué tan cercana comunión tienes con Dios. Es lo que determina tu gozo. ¿Será que tienes gozo? ¿O será que no tienes gozo? Eso determina. Como cristiano, lo que determina tu gozo es qué tan cercano estás a Dios. ¿Qué tan cercano estás a Dios? La clave para el gozo es comunión con Dios. Esa es la clave. La clave para tener gozo, verdadero gozo, es la comunión con Dios. Estás cercano a Dios, buscas a Dios realmente. Por ejemplo, hablando de Enoc en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis 5:24, no vamos a ir ahí, pero dice, caminó pues Enoc con Dios. Es un buen testimonio. Lo menciona. Se habla de Enoc. ¿Y qué es lo que nos dice de Enoc? Se nos dice de que él caminó con Dios. Qué bonito sería, ¿no? Que eso se dijera de usted. Que ahí en vez de Enoc estuviera su nombre y dijera: caminó con Dios. Caminó con Dios. Es un buen testimonio. Es un testimonio que cada cristiano busca tener. Debería de buscar tener. De caminar con Dios, tener comunión con Dios, estar cerca a Dios. Y si tu comunión con Dios es cercana, te garantizo que tu gozo está cumplido. Tendrás gozo. Eso sin duda alguna es lo que la Escritura nos deja saber. Si tu comunión está cercana a Dios, si tienes una buena comunión, tu gozo está cumplido. Y si no eres cercano a Dios, si no tienes comunión con Dios, entonces no vas a tener gozo. Así que lo que determina tu gozo es la comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Esa es la clave. Eso es lo que determina el gozo del cristiano. ¿Qué tan cercanos estamos con Dios? ¿Tenemos comunión con Dios o no? Así que vamos a estar hablando tocante la comunión. Ahora, algunos piensan, y esto es hablando de lo material, piensan de que si tú tuvieras más dinero, quizás una casa, un mejor carro, tuvieras cosas más materiales, ellos piensan de que su gozo va a ser más y más. Entre más cosas materiales tenemos, más gozo vamos a tener. Entre quizás una mejor casa, quizás tienen una casa, pero quizás quieren una casa más grande, o tienen un vehículo, pero quieren un vehículo más lujoso, y las personas piensan de que entre más tienes, tu gozo va a ir aumentando. Pero eso no es verdad. Eso no es la realidad. Se han visto personas tener un poco, hablando en lo material, y tener una grande cercanía con Dios, una buena cercanía con Dios, y tener mucho gozo. Se ha visto, se ha conocido de personas que vienen a Cristo, tienen poco, pero están cercanos a Dios, tienen una buena comunión con Dios, y ellos tienen un gran gozo. Y esas mismas personas llegaron a obtener más cosas materiales, más dinero, una casa mejor, quizás vehículos mejores, pero con el tiempo, por el hecho de la preocupación, las cosas materiales, entre más tienen, más responsabilidad,
se ha llegado a ver de que ellos llegan a perder ese gozo. Entre más cosas tuvieron, entre más cosas materiales obtuvieron, poco a poco se fueron alejando en su cercanía, hablando de cercanía, comunión con Dios. Ese gozo fue disminuyendo y disminuyendo. Y esto lo sabemos. Hay personas que has escuchado, aún personas en el mundo que se escuchan, ellos son millonarios y no tienen gozo, no tienen paz. Es un pensamiento erróneo al pensar que entre más tienes, vas a tener más gozo. Pero lo que tú necesitas es una buena comunión con Dios. Es lo que necesitamos, una buena comunión con Dios para tener un verdadero gozo. Otros creen que al tener mejores circunstancias van a tener un gozo. Quizás en estos días dicen, bueno, es que mis circunstancias están dificultosas. Si las circunstancias fuesen diferentes, yo tuviese más gozo, pero esto no es cierto. Por ejemplo, Pablo, hablando del libro de los Hechos, no vamos a ir ahí, pero los que conocen el libro de los Hechos, por ejemplo, Pablo y Silas, después de ser azotados, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo obedientes a su Señor, de ir y proclamar la palabra de Dios, proclamar el Evangelio. Ellos fueron azotados. Y después que fueron azotados, fueron aventados a la cárcel, pero vemos de que ellos tenían gozo, estaban llenos de gozo, ellos alababan a Dios, adoraron a Dios, después de ser azotados. Sus circunstancias no eran buenas, por así decirlo. Fueron azotados y estaban en la cárcel, pero el gozo de ellos lo tenían, estaban llenos de gozo, ellos alababan a Dios. Para tener un gozo, tú necesitas, o tú más bien no necesitas mejores circunstancias, sino una mejor comunión con Dios para tener un gozo, para que tu gozo sea cumplido. Y cuando el pueblo de Dios no tiene tanto gozo, es por el hecho de que ellos no tienen una buena comunión con Dios. Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia, cuando los miembros de la iglesia no tienen tanto gozo, es por el hecho, en la mayoría de los casos, es por el hecho de que no tienen una cercanía con Dios, no tienen una comunión con Dios. Y es por eso que no tienen ese gozo. Muchos sabemos que muchos al venir a Cristo en el principio tienen un gozo, con el tiempo se va disminuyendo, pero eso es por el hecho de que no tienen una buena comunión con Dios. Comunión con Dios es una muy importante parte de tu vida. Es muy importante en la vida del cristiano tener una comunión con Dios, una cercanía con Dios. ¿Será que eres salvo? ¿Será que eres un cristiano? ¿Será que aún siendo cristiano te sientes como miserable? ¿Será que te sientes miserable siendo un cristiano? ¿Será que será por el hecho de que no has guardado en tener una buena comunión con Dios? ¿Será que esa es la razón por la cual no tienes el gozo, por la razón por la cual has perdido ese gozo? Siendo cristianos, pero no hay ese gozo. Quizás es por el hecho de que no tienes una comunión con Dios. Uno puede llegar a perder la comunión con Dios. Eso se sabe. Uno puede llegar a perder la comunión con Dios. Ahora, no se pierde la salvación. El que es realmente, genuinamente salvo, es salvo por la eternidad. Es guardado por el poder de Dios, pero la comunión con Dios sí se pierde. Sí se puede perder esa comunión con Dios. Y en esto se podría hablar mucho, pero me estoy guardando porque en hacer este mensaje ya sé de lo que vamos a hablar. Y quiero guardarme en cierta aspecto tocante de la comunión con Dios. Cuando una persona pierde esa comunión con Dios, no perdemos la salvación. El genuino cristiano no pierde la salvación, pero sí pierde la comunión con Dios y se descuida. Y esto depende de ti. Esto depende de cada individuo, de cada cristiano. Si tu comunión con Dios va a ser una buena comunión, o quizás uno dirá, bueno, me conformo con una comunión ahí más o menos, o simplemente estás perdiendo esa comunión con Dios. Y déjame decirte desde ahora, no te conviene estar en esa posición. No te conviene estar en esa posición de
comenzar a perder esa comunión con Dios. Si eres un cristiano, vamos a ver más adelante el por qué lo estoy diciendo, pero vamos a llegar, si Dios lo permite, con profundidad, vamos a llegar a ver al por qué es que no te conviene estar en esa situación de perder comunión con Dios. Como les digo, esto simplemente es se dice en inglés un eye view, un bird's eye view, se llama una vista lejana, por decir, de lo que estamos hablando. Tocante el tema de la comunión, podemos hablarlo profundo, pero como les digo, quiero ser sencillo, quiero que todos entiendamos y no darles mucha información y no grabarse nada en su memoria. Así que esto depende de ti. Esto depende de ti tocante la comunión con Dios. ¿Qué tan cercano estás tú a Dios? ¿Qué tan grande es tu comunión con Dios? Depende de ti. Ahora, ¿sabes lo que puede causar que pierdas comunión con Dios? ¿Qué es lo que puede causar que pierdas comunión con Dios? Bueno, algo que no es algo secreto, algo que se sabe, que van a decir, no, pues obviamente, claro. Algo que puede causar que tú pierdas comunión con Dios es el pecado. Es el pecado en tu vida. Si estás practicando el pecado, eso te causa a perder comunión con Dios. Por ejemplo, el rey David, un gran hombre de Dios, un rey, y hablando de lo material, era el rey, él tenía un reino, él lo tenía todo, hablando de lo material, él lo tenía todo, pero sabemos que él llegó a caer en pecado. Él llegó a caer en pecado y él perdió comunión con Dios hasta cierto punto. Perdió esa comunión con Dios. Pierdes el gozo. Por ejemplo, vamos hablando el rey David en Salmos 51:12, hablando del Salmo, cuando él pecó y fue restaurado, vemos que él fue quebrantado. En Salmos 51, versículo 12 nos dice esto: el rey David, el rey que tenía cercanía con Dios, pero llegó el pecado en su vida, él permitió esto. Él llegó a pecar y por el hecho de que pecó, perdió comunión con Dios y obviamente perdió el gozo de su salvación. En Salmo 51, versículos 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que vuélveme el gozo de tu salvación. El cristiano genuino no pierde la salvación, pero sí pierdes el gozo de la salvación. Como dije, lo mencioné, hay muchos que vienen a Cristo y llegan a tener un gozo y con el tiempo comienza a disminuirse, pero porque pierden esa comunión, porque no tienen una buena comunión con Dios. Así que el rey David dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque él lo había perdido, porque él había pecado. Pero sabemos de que David se arrepintió y llegó a hacer algo que vamos a ver más adelante. Así que el pecado te causa a perder una comunión con Dios. También lo que destruye tu comunión con Dios es la distracción. Hay muchas personas distraídas con ciertas cosas. La distracción también, si no te cuidas, vas a ser distraído. Te distraes en ciertas cosas y comienzas a perder la comunión con Dios. Hay varias personas que están distraídas con ciertas cosas, ocupados, afanados con ciertas cosas y no se dan cuenta y comienzan a perder esa comunión con Dios. Y si Satanás no logra causar que caigas en un grave pecado, él va a tratar de distraerte y va a tratar de causar que tú llegues a distraerte, de que llegues a estar ocupado en ciertas cosas, ocupado en varias cosas, afanado en varias cosas, y poco a poco vas perdiendo comunión con Dios. Andas para acá, andas para allá, ocupado con esto, ocupado con el otro, ya que te das cuenta con el tiempo, no te da tiempo de leer la palabra, no te da tiempo de orar, no te da tiempo de hacer lo que debes hacer como cristiano para mantenerte cercano a Dios en la comunión. Ocupado con ciertas responsabilidades. Y poco a poco vas perdiendo esa comunión con Dios. El enemigo es bien astuto. Él va a tratar de una u otra forma, tratar de que tú pierdas esa comunión con Dios. Ahora, ¿cuáles son unas de las señales que indican que tú has perdido la comunión con Dios? ¿Cuáles son unas de las señales que indican de que tú has perdido la comunión con Dios?
Bueno, estos son los síntomas. Vamos a hablar de síntomas, a mencionarlos, de que indican, si tú tienes alguna de estos síntomas, es indicación de que tú estás perdiendo comunión con Dios. Primero, lo que ya mencioné, obviamente, pierdes tu gozo. Pierdes tu gozo. Quizás eres salvo, pero no tienes el gozo. No tienes el gozo de tu salvación. Has perdido ese gozo. Y si has perdido ese gozo, eso te está indicando, son síntomas de que tú estás perdiendo comunión con Dios. No tienes un gozo, eres un cristiano, pero no tienes gozo. Quizás tú has conocido a un cristiano. Quizás ves a un cristiano y no lo miras que tiene gozo. Quizás lo ves apagado. Bueno, es porque esa persona no se ha guardado y no ha guardado su comunión con Dios. No está cercano con Dios, no tienen gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Es lo que dice la Biblia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo del Señor. Vas a estar fuerte, gozoso, pero hay personas que no tienen ese gozo, no se miran firmes en su vida cristiana. Y es porque han perdido la comunión con Dios. Están perdiendo la comunión con Dios. Segundo, llegas a producir menos y menos frutos. Hablando como cristiano, frutos. Vives como, al comienzo vives como cristiano, estás buscando de Dios, buscando servir a Dios, estás honrando a Dios, pero con el tiempo, perdiendo tu comunión con Dios, comienzas a producir menos y menos frutos. Tu brillo como cristiano se disminuye y se disminuye. Y ya no eres, digamos, para que las personas te miren y digan, wow, mira, que den gloria a Dios, para mirar tu gozo y de ahí poder glorificar a Dios. Llegas a producir menos y menos frutos en tu vida cristiana. Tercero, el pecado se volverá más frecuente en tu vida. El pecado se volverá más frecuente en tu vida cuando comienzas a perder comunión con Dios. Comienza a ir el gozo, los frutos comienzan a disminuir y el pecado va a ser más frecuente en tu vida. Con el tiempo vas a comenzar a lo que antes tenías celo de Dios cuando mirabas algo, algún pecado, quizás cometías algún pecado, había una convicción y comienzas a darte cuenta de que ahora como comienzas a ser más suave, por así decirlo, con el pecado, comienzas a decir, no, es que bueno, no es para tanto, ya no hay ese celo de Dios, ya comienzas a perder esa convicción y se va a volver en tu vida el pecado más frecuente. Cuarto, la oración será vacía. La oración será vacía. Vas ante la presencia de Dios y ya como que llegas como, bueno, pues no sé qué orar, como que no tienes, tu corazón no está en la oración. Ya no te derramas ante la presencia de Dios, sino que es algo vacío y como que dices, no sé qué orar, como no tienes ganas de orar, comienza a ser algo vacío. Tu corazón no está en la oración. Quinto, la adoración llega a ser una rutina aburrida. La adoración llega a ser una rutina aburrida. Cuando adoras a Dios y quizás vienes a la iglesia y simplemente llega a ser una rutina, tu corazón ahí de nuevo no está en la adoración, no hay ese gozo, no estás ahí gozoso, alabando, adorando a Dios, simplemente lo ves como una rutina. Bueno, voy a ir a la iglesia y voy a alabar a Dios, pero es una rutina aburrida, simplemente vas, lo haces nada más por norma, no lo haces de corazón, simplemente una rutina. Así que la adoración llega a ser una rutina aburrida. Y la comunión con los hermanos no será tan interesante, ya no tenías ese gozo, te gustaba congregarte, quieres congregarte, te agrada congregarte, pero con el tiempo vas perdiendo la comunión, la oración, ya no te interesa, ya poco a poco con los hermanos, medio que ya no tienes ese gozo que tenías antes de estar con la iglesia, estar con los hermanos, ya no es tan interesante, poco a poco llegas a perder ese gozo, ese interés de estar con los hermanos y quizás con el tiempo comienza a buscar, ¿cómo te diré?, pretextos para decir, bueno, quizás por esta razón, quizás no voy a poder ir a la iglesia hoy, etcétera, etcétera. Pierdes ese gozo, esa comunión con los hermanos ya no te va a interesar. Así que estas son las señales de que estás perdiendo comunión con Dios.
Si tú ya tienes un buen tiempo como cristiano y has tenido una comunión con Dios, con el tiempo, si tú no te cuidas, puedes perder esa comunión. Y si tú estás comenzando en el cristianismo, bueno, vas a aprender a cómo acercarte a Dios y tener una buena comunión con Dios y no caer en ese error de perder la comunión con Dios. Estas son las señales. Satanás no puede destruir tu salvación. Él no puede destruir tu salvación. Si se acuerdan como vimos en Romanos 8, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? No hay nada, ni lo porvenir. No hay ningún demonio, no hay ninguna circunstancia, no hay nada que podrá separarme del amor de Cristo, sinónimo a la salvación. No hay nada, eso lo vimos, ¿verdad? En Romanos 8, si se acuerdan. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Satanás no puede destruir tu salvación, pero sí puede y quiere destruir tu comunión con Dios. Y él va a laborar, va a tratar de distraerte, va a tratar de que tu comunión con Dios sea destruida. En la salvación, él no puede tocar eso, pero la comunión sí. Y él quiere y va a tratar de destruir tu comunión con Dios, de alejarte de la comunión con Dios. Así que la clave para una vida cristiana llena de frutos y de gozo es una buena comunión con Dios. Buscar de Dios. Comunión con Cristo. Comunión con tu Salvador, Jesucristo. Él es quien nos salvó. Ahora, si tú tienes algunos de estos síntomas que hemos mencionado, entonces es una buena indicación de que estás enfermo, de que estás perdiendo comunión con Dios. Y como lo voy a repetir de nuevo, no quieres llegar a una etapa donde realmente estás, digamos, llegas al extremo. No lo vas a perder en totalidad, pero tu comunión con Dios se va disminuyendo y disminuyendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios? Es la pregunta. ¿Cómo es que nosotros como cristianos vamos a mantener la comunión con Dios? Vamos a regresar ahí donde comenzamos, primera de Juan, versículo 1. Así que, ¿cómo es que nosotros mantenemos nuestra comunión con Dios? Primera de Juan 1. Si tú eres salvo, mi pregunta para ti es, ¿estás cercano a Dios? Si eres un cristiano, mi pregunta para ti es, ¿será que estás cercano a Dios? ¿Será que tu comunión con Dios es buena? ¿Es saludable? Esa es la pregunta. Así que hoy vamos a hablar de cómo se mantiene el gozo, cómo se mantiene una sana comunión con Dios. Dos cosas son mencionadas en los versículos 5 al 10, aquí en primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dos cosas son mencionadas que nos dejan saber cómo es que uno mantiene la comunión con Dios, cómo es que uno llega a tener ese gozo cumplido. Versículo 5 dice así en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios es perfectamente luz. Dios es perfectamente santo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es perfectamente santo. Acabamos de cantar el coro, ¿verdad? Santo, santo, santo. Él es santo. Dios es luz. Él es luz. Y si Él es luz, y si vamos a hablar de tener comunión con Dios, entonces tú debes de andar ¿en qué? Si vamos a tener comunión con Dios, versículo 7 dice así, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que, pero si andamos en luz como Él está en luz. Si vas a tener comunión con Dios, debes andar en luz. Es lógico, ¿verdad? Si Él es santo, si Él es luz, y para tú tener comunión con Dios, debes de andar en santidad. Debes de andar en luz. Porque la luz y la oscuridad son dos cosas contrarias, ¿verdad? Obviamente tú no vas a andar diciendo, bueno, yo ando con Dios, tengo una comunión con Dios, que Dios es luz y tú andando en tinieblas, eso es una contradictoria. Tú no vas a andar con Dios si andas en tinieblas, si no andas en luz.
Es una contradictoria. Así que si vamos a tener una buena comunión con Dios, debes de andar en luz. Debes de andar en luz. ¿Cómo es que se anda en luz? Bueno, aquí en 1 de Juan 2:10 nos dice así. Si decimos, o más bien en 1 de Juan capítulo 2, versículo 10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Así que el que ama a su hermano permanece en la luz. El que ama a su hermano. ¿Cómo se anda en luz? Bueno, ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Amar a tu hermano. ¿Y qué dice anteriormente aquí? En 1 Juan 2, versículos 3 y 4. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo es que sabemos si le conocemos? Conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Otra manera en la que se anda en luz es ser obediente. Ser obedientes a Dios. Si vas a andar en luz, ama a tu hermano. Si vas a andar en luz y dices que conoces a Dios, andas en luz, tienes comunión con Dios, guarda su palabra. Guarda sus mandamientos. En otras palabras, ser obediente. Si andas en luz. Obediencia. Y hemos aquí dicho varias veces que la esencia de la adoración es la obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia a su palabra. Obediencia a sus mandamientos. Amar a tu prójimo. Amar a tu hermano. Hay que amar. Hay personas que dicen, bueno, yo ya tengo una cercanía con Dios, pero odian a su hermano, hablando entre cristianos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo tú vas a... Eso es una palabra, para mí siempre ha sido una palabra muy pesada, odiar. ¿Cómo es posible que vas a odiar a alguien? Eso es como desearle la muerte a una persona. ¿Cómo tú vas a decir, yo ando en comunión con Dios, pero a mi hermano lo odio? ¿O no lo amo? Eso es contradictorio. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero odian a su hermano. Así que ser obediente, andar en luz, ser obediente. Tercera manera en la que se anda en luz, se nos menciona aquí en 1 Juan 2:29. 1 Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. En otras palabras, el que es genuinamente cristiano practica la justicia. Practica la justicia. El genuino cristiano practica la justicia. Anda en obediencia. Es obediente a Dios. Practica la justicia. Versículos 15 dice también aquí del mismo capítulo, 1 de Juan 2:15, se nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Si vas a andar en comunión con Dios, no ames al mundo, las cosas del mundo. No ames al mundo. Sabemos que en el mundo es gobernado por el enemigo. Y él influye en el sistema del mundo. Influye en la vestimenta. ¿No es así? En la vestimenta del mundo. Como dije, hoy en día la vestimenta cada día, si uno se acuerda, dependiendo de la edad, anteriormente la vestimenta era totalmente diferente, pero poco a poco fue haciéndose más corta. Las personas comienzan a verlo como una norma, y después más corto, una norma, más corto, una norma, más corto, una norma. Va a llegar el tiempo donde hasta quizás van a llegar ya desnudos. Ya va a ser la norma. Estamos llegando a esa etapa, porque la gente se comienza a adaptarse, comienza a aceptarlo, y comienza a ser una norma, la vestimenta. No améis el mundo, no ames las modas del mundo, la vestimenta del mundo. No améis al mundo. Palabras del mundo. Sabemos que en el mundo se habla muchas palabras que a Dios no le agradan. Dice: no améis al mundo, no ames la vestimenta del mundo, no ames el hablar del mundo, no hables como el mundo. Tú no puedes decir yo tengo una buena comunión con Dios y hablar como habla el mundo. Dios te dice: no ames al mundo, su vestimenta, su forma de hablar, sus acciones, las acciones del mundo, no las ames.
Como dice el texto de nuevo, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo. No lo ames. Su vestimenta, sus palabras, sus acciones. Un hijo de Dios debería de odiar las cosas del mundo. Porque si Dios es luz, y sabemos que el mundo anda en tinieblas, y el que anda en luz odia las tinieblas. Y viceversa, ¿no es así? El que anda en las tinieblas no le agrada la luz. Es lo que dice en el Evangelio de Juan, que vino la luz, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. No quieren a Cristo, no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. No aman a Dios, porque Dios es luz. Y es por eso que tú cuando hablas con personas dicen, no quieren hablar de Dios, porque ellos aman las cosas del mundo. Aman su vestimenta, aman el hablar del mundo, aman las acciones del mundo. Así que un hijo de Dios maduro, que está cercano a Dios, tiene una buena comunión con Dios, odia las cosas del mundo. Y es por eso que tiene un celo de Dios cuando ve ciertas cosas. Y es por eso que hay personas que dicen, ¿por qué lo tomas tan serio? Déjame decirte que en aquel día, en el día del juicio, te vas a dar cuenta qué tan serio Dios lo toma. ¿Por qué lo tomamos en serio? Porque Dios lo toma en serio. En aquel día la gente no se va a... No, es que esto... No. Dios lo toma en serio. Si se acuerdan, en una ocasión vimos, ¿verdad?, el texto que dice, cualquier palabra ociosa que salga de la boca del impío, del que no está en Cristo Jesús, por cada una de ellas van a dar cuenta. Y Dios no habla por hablar. Dios no es como si, digamos, tú tienes un hijo, le dices, si haces esto, si no haces esto, te voy a hacer esto, te voy a disciplinar, y lo hace y no lo disciplinas. No, Dios no es así. Dios, si dice algo, si dice que lo va a hacer, sin duda alguna. Y si Cristo dice que cualquier palabra ociosa que los hombres hablen en aquel día, en el día del juicio, cuando no son salvos, van a tener que dar cuenta por cada una de esas palabras. Así que Dios toma las cosas en serio. Así que un hijo de Dios debería de odiar las cosas del mundo, y lo va a hacer cuando anda en una buena comunión con Dios. Y uno de los problemas hoy en día es de que hay varias personas que se dicen ser cristianas. Dicen, yo soy un cristiano, pero aman las cosas del mundo. Aman la vestimenta del mundo, el hablar del mundo, las acciones del mundo, todo lo que hay en el mundo ellos aman. Y dicen, bueno, es que yo soy un cristiano. Hay personas ahí que dicen, yo soy un cristiano, pero los miras hablar como el mundo, andar con el mundo, amar al mundo, hablar como el mundo, pero según ellos son cristianos. Según ellos son cristianos. Y muchos quizás digan, bueno, este pastor toma las cosas muy en serio, y hay varios pastores como uno, que tomamos las cosas muy en serio. ¿Qué tan serio? Serio, porque la Biblia es algo de tomar en serio. Y hay iglesias que son un poco medio ligeras. ¿Y saben qué es lo que sucede? ¿Saben qué es lo que puede suceder? Lo que acaba de suceder hace poco, que se llegaron a enterar hace poco, de cierto personaje conocido. Imagínense, 20 años una persona profesaba ser cristiana, conocida, un artista en la música cristiana, que obviamente te hacen canciones, alabanzas para alabar a Dios. Y quizás tú vas al concierto, y quizás tú, esas personas que son un poco liberales, que son un poco suaves, que dicen, no, es que estos son un poco toman las cosas muy en serio. Y están ahí alabando a Dios, según sienten la gloria de Dios. Y digamos, si alguien dice, no, de esta persona no es así, no, es que tú eres muy acá, mira el favor de Dios, la gracia de Dios, mira que tantas personas llegan acá, mira cómo se llegan a la iglesia, mira cómo se llega a llenar los conciertos, es porque Dios está con ellos. 20 años y esta persona un homosexual. 20 años, y después de cada concierto se iba y se llevaba a alguno que le gustaba ahí entre su grupito ahí a tomar cerveza, embriagarlos y manosearlos. 20 años. Déjame ver. Y personas, algunos sabían, pero se lo guardaron. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no tienen una cercanía con Dios, no tienen convicción de pecado, porque no están cercanos a Dios. Y se tomó 20 años y llegó a salir a la luz. 20 años. ¿Por qué?
Porque, bueno, no seas tan serio. No, hay que ser serios. Hay que tomar las cosas en serio. Así que hay muchos hoy en día que se dicen ser cristianos, pero aman las cosas del mundo. Aman al mundo. Como dice el texto, no améis al mundo ni las cosas. Es un imperativo. No es una sugerencia, es un mandato. No ames las cosas del mundo. Andar en luz es odiar las cosas pecaminosas del mundo. Eso es andar en luz. Odiar las cosas pecaminosas del mundo. Amando a tu hermano, guardar su palabra, practicar justicia. Todo esto es andar en luz. Andar en luz. Si tú eres un desobediente, odias a tu hermano y amas al mundo, tú no puedes tener comunión con Dios. No te engañes, no puedes tener comunión con Dios y no tienes comunión con Dios si tú eres un desobediente y odias a tu hermano y amas al mundo. Tú no tienes comunión con Dios. Hay personas que creen que pueden amar el mundo, vivir en el mundo, hablar como el mundo, actuar como el mundo e ir a un templo, a un lugar de cuatro paredes y ir y según alabar, según adorar y decir ya cumplí, soy un cristiano, soy buena persona, esto me agrada. Por eso es que muchos hoy en día, hablando de la religión tradicional muy conocida, hoy en día, por eso es que muchos dicen, a mí me gusta la iglesia católica romana, hablando en específico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo voy y hago mi religiosidad, ya cumplí y sigo igual. Voy y comienzo a hablar mis palabras, comienzo a andar en el mundo, me amo las cosas del mundo, la vestimenta del mundo, me gusta andar como el mundo y simplemente voy y cumplo con mi deber con Dios. Bueno, Dios, ya cumplí. Piensan que eso es andar en luz. No, eso no es andar en luz. Eso no es ser obediente. Eso no es la esencia de la adoración. La esencia de la adoración es obediencia. Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad, de corazón y con un conocimiento correcto de quién es Dios. Dios es luz, ¿verdad? Es lo que dice el texto, ¿verdad? Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si tú vas a andar con Dios, debes de andar en luz. Así que tú no puedes tener comunión con Dios si eres desobediente, si amas las cosas del mundo. Regresando aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es muy específico la palabra de Dios, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y hay personas hoy en día que dicen cosas ignorantes. Oh, yo soy un cristiano, oh, yo tengo comunión con Dios, pero se la pasan hablando malas palabras, pero no desean congregarse, se visten de maneras pecaminosas con la intención de llamar la atención, no aman a su hermano, odian a su prójimo, andan peleando, pero según ellos tienen comunión con Dios. Cuando dice el texto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no te mientas. Estás mintiendo y no estás practicando la verdad. Pero se escucha a menudo personas que dicen, no, yo soy un cristiano. Por ejemplo, hay artistas que dicen, no, soy cristiano. Pero ahí andan en el mundo, viviendo en el mundo. Como hace poco, no se me viene el nombre, un reggaetonero, según que vino a Cristo, pero no se alejó de su vida pecaminosa. Pero dicen ser cristianos. Si tú eres un hijo de Dios y comienzas a andar en el mundo, si tú eres un hijo de Dios y comienzas a andar en el mundo, y comienzas a perder comunión con Dios, comienzas a enfriarte un poco y enfriarte más, déjame decirte que tarde que temprano, si comienzas a perder esa comunión con Dios, tarde que temprano va a venir la vara de Dios. Va a venir la vara de Dios.
Y déjame decirte, no quieres estar en esa situación. Porque Dios es un Dios fiel. Y Dios es un Padre fiel. Y Dios no es como los padres que quizás puedas ver hoy en día, que dicen una cosa y no lo hacen. Y después los niños dicen, no, pues me dice algo y no lo hace. No, Dios cuando dice algo, Él lo hace. Y la vara de Dios va a llegar. Y si la vara de Dios no llega, si tú miras a una persona que profesa ser cristiana o cristiano y anda en el mundo y pasa un buen tiempo y pasa el tiempo y no miras una convicción, no miras un arrepentimiento, no miras la vara de Dios, dice la Biblia que ese no es hijo de Dios, sino es un bastardo. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir aquí en Hebreos 12:8, nada más para verlo. Hebreos 12:8, la palabra de Dios es clara. Hebreos 12:8, y eso sí es un cristiano. Pero si alguien profesa ser cristiano y lo ves comenzando a andar en el mundo, vivir en el mundo, y no ves la corrección, no ves convicción, no ves nada, es porque no es hijo de Dios, sino es un bastardo. En Hebreos 12:8 nos dice así: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. No te mientas, no eres un hijo de Dios, eres un bastardo. No tienes padre. En otras palabras, Dios no es tu padre. No eres un hijo, porque si eres un hijo de Dios, la vara de Dios va a llegar la corrección. Cristo Jesús es un buen pastor, y si tú conoces de los pastores, cuando una ovejita comienza a desviarse y comienza a desviarse y no aprende, viene la vara del pastor, viene la corrección. Así que de nuevo dice: pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que no te engañes. Si tú vas a mantener una cercana comunión con Cristo, tú tienes que andar en luz. Tienes que andar en luz, porque Dios es luz. Obviamente no vas a andar en tinieblas y decir que andas con Dios. No te engañes. No te engañes. Comunión unos con otros, y el resultado es el gozo. Comunión con Dios, comunión unos con otros, te va a agradar. ¿Te agrada estar con Dios? Comunión con Dios. ¿Te agrada el pueblo de Dios? ¿Quieres comunión con los hermanos unos a otros? Y el resultado es un gozo verdadero. Muchos antes de ser salvos andaban en el mundo pensando de que ellos estaban teniendo un buen tiempo. Pero la realidad era otra. No tenían buen tiempo. En el tiempo, puro traición, puro pleito, problemas a solas, porque Dios no está a tu lado. Pero ya que vienes a los pies de Cristo, tienes a Cristo, tienes la gracia de Dios, las promesas de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, sobre todo la salvación. Y todo llega a cambiar. Ahora que somos salvos, nos damos cuenta de muchas cosas. Nos damos cuenta de la ignorancia que hay en el mundo, los pensamientos ignorantes que hay en el mundo, mentiras que quizás uno se cree tocante a Dios cuando uno anda en el mundo, pensando de que uno puede vivir de cierto estilo de vida y creer que estás bien con Dios, cuando en realidad dice que la ira de Dios está sobre ellos, y cada día que pasa más ira está siendo acumulada para aquel día del juicio. Y si esas personas mueren sin Cristo, ay de ellos, porque hay un castigo eterno. Existe la vida eterna y está el castigo eterno. Separados de Dios por la eternidad. Ahora que somos salvos, le damos gracias a Dios por esa salvación eterna. Tenemos entrada. Nuestra salvación es segura y es eterna, es para siempre. Satanás no la puede destruir, pero sí puede destruir la comunión. Tu cercanía puede distraerte. Él labora para que el pueblo de Dios pierda ese gozo, pierda esa comunión. A Él le agrada. A Él es lo que quiere Satanás. Dice: no puedo quitarle la salvación, pero voy a tratar de quitarles el gozo. ¿Cómo andamos en luz? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que andamos en luz? Bueno, guarda sus mandamientos, practica justicia, odiar las cosas pecaminosas del mundo. Ahora, ¿será que tú andarás a solas?
¿Será que hay tal cosa como un cristiano solitario? Como algunos dicen, bueno, yo creo en Dios y bueno, yo me voy a quedar en casa, leo mi Biblia ahí y ya. No, no hay tal cosa. Porque por eso es que Dios constituyó la iglesia. Dios nos llama a congregarnos, ¿verdad? Vimos el domingo pasado. No os parezca de congregarnos, especialmente cuando veas aquel día cercano. Cuando hoy en día ves, escuchan guerras, escuchan esto y el otro, las tormentas, los tornados, las inundaciones, etcétera. No es de que, bueno, voy a alejarme, no, voy a acercarme más a Dios. Hay que acercarse más a Dios. Y no hay tal cosa como un cristiano solitario. Porque el que anda a solas es pan comido para Satanás. Satanás es lo que quiere. Si tú miras en los canales de los animales, ¿verdad? Cuando a veces va, digamos, un lobo, quiere agarrar algo, o digamos un león, está la manada, y él busca el más débil. El león busca lo más débil. Él observa, y dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente. Y él va a observar y dice, este está debilucho. Y dice, va a tratar de alejarte de la manada. Y dice, ya que está alejado de la manada, me lo como. Y te comienza ahí. Pero como te digo, cristiano, el que es cristiano genuino, Dios manda a su Santo Espíritu. Dios, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahí trae una convicción. 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 Y si no escuchas, viene Dios el Padre y dice, hazte un lado. Hazte un lado. Vamos a ver. Y con Dios, déjame, si Dios quiere, Dios te va a llamar la atención. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Amén. Así que tú no vas a andar a solas. Ahora, ¿cómo produces fruto? Bueno, vamos a ir aquí en el Evangelio de Juan. Simplemente vamos a leer el texto. Esto es para otro tema de ver de la vid verdadera. ¿Cómo producimos fruto? En Juan 15. En Juan 15, ahora sí vamos al Evangelio de Juan. Estamos en la epístola, pero ahora vamos al Evangelio de Juan, Juan 15. ¿Cómo es que vamos a producir fruto? ¿Cómo es que andamos cercanos? ¿Cómo es que tenemos esa comunión con Cristo? En Juan 15, 5 dice así el texto, nada más lo voy a leer, pero como le digo, esto es, quizás más adelante, si Dios permite, vamos a leer, vamos a estudiar bien, vamos a ver bien tocante la vid verdadera. Dice en Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podemos hacer. Tenemos que estar cercanos a Cristo, comunión con Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y para que llevemos fruto, mucho fruto, tenemos que permanecer cercanos a Él. Y déjame decirte, el genuino cristiano permanece. Pero todo depende de tu cercanía. ¿Qué tan cercano estás? ¿Qué tan sana está tu comunión con Cristo? Para andar en luz debes estar cercano a Cristo. Una buena comunión con Cristo. Y de nuevo digo, Satanás va a tratar de que no tengas esa cercanía con Dios, esa comunión con Dios. ¿Cómo permaneces en la vida? Bueno, permaneces con venir a la iglesia, es comenzar con eso. Con venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, porque aquí vienes a escuchar palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, conocer de Dios, entender quién es Dios, entender la voluntad de Dios, para poder vivir la voluntad de Dios. Venimos a congregarnos, a escuchar palabra de Dios, venir a escuchar cómo orar, qué es un cristiano, cómo vivir la vida cristiana, qué es la iglesia, que todo esto ya hemos llegado a ver. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El mandamiento, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Acabamos de ver que 3 mensajes, ¿verdad? Tocante eso, sed llenos del Espíritu Santo y lo que eso significa. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de la palabra. Leer la palabra, entender la palabra. Hay que entenderla. Porque déjeme decirte que hay muchos que te pueden citar textos, pero tristemente no la entienden, y por no entenderla, malinterpretan las escrituras y hacen cosas o dicen cosas, creen cosas que no son bíblicas. Así que permaneces con venir a la iglesia para escuchar su palabra, la palabra de Dios. Lees la Biblia, lee la Biblia en casa.
lee la Biblia. Es por eso que hoy en día tenemos la gran bendición de nosotros podemos tener la palabra de Dios aquí en nuestras manos. Cada quien tiene su copia de la palabra de Dios. Hay lugares donde es prohibido tener una Biblia. Es prohibido. Y ellos no tienen una Biblia. Quisieran tener la palabra de Dios, tener la Biblia en sus manos, pero no la tienen, tristemente. Pero Dios quiera, pronto ellos lleguen a tener también la palabra de Dios en sus manos. Nosotros tenemos la palabra de Dios durante la semana. Abrir la palabra de Dios unos 5 minutos. Lee la palabra y lee un capítulo cada día. Busca, Dios, ayúdame, dame entendimiento, ilumíname, Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra. No solamente tener conocimiento, sino entenderla, leer la palabra de Dios. También orar, la oración. ¿Cómo te mantienes en comunión con Dios? Oración, orar. Durante la semana también hay que orar, no solamente cuando vienes a la iglesia, sino orar de lunes a domingo. Orar, comunión con Dios, comunión con Cristo, estar en oración. Espíritu Santo, guíame, ayúdame a orar con conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Ayúdame a orar correctamente, conforme a la voluntad de Dios. La oración, en otras palabras, mantente en contacto con Cristo para poder andar en luz. Dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Para poder andar en luz, mantente en contacto con Cristo. Familias que se congregan y son fieles y están ahí congregados y vienen, escuchan palabra de Dios, y no solamente escuchan palabra de Dios, sino que la ponen en práctica. Déjeme decir que con el tiempo se van a ver cambios. Comienza a haber cambios en esas personas. Comienza a verse ese gozo. Comienza a ver esa transformación. Porque ese es el fin. El fin de ser salvos es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, cada vez más y más parecernos más y más a Cristo. No al mundo, sino a Cristo. Congregarse. Escuchar palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios. Mantente cercano. Hay que mantenerse cercano. Vamos a regresar aquí en 1 de Juan. 1 de Juan 1. Para mantenerte en comunión, tú debes hacer lo que vamos a leer aquí en 1 de Juan 1, versículo 9. Dice el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para andar en luz, para tener una buena comunión con Dios, tú debes confesar tu pecado. Debes confesar tu pecado. Si tú eres nacido de nuevo, tú eres salvo, eres un cristiano, eres salvo. Y sí, tú todavía tendrás lucha con el pecado. Somos cristianos, pero no somos perfectos. Todavía luchamos con el pecado, todavía mora cierto pecado en nosotros, mora el pecado en nosotros y luchamos con el pecado. Y como luchamos con el pecado, no somos perfectos, no obedecemos a la perfección, así que es necesario para andar en luz, confesar nuestros pecados. Y dice el texto, Dios es fiel y justo y Él nos perdona. Bueno, confesamos nuestros pecados. Así que sí, somos salvos, pero luchamos con el pecado. Vamos a ir aquí a Mateo 26, vamos a ver lo que Jesucristo dijo tocante el cristiano. El cristiano quiere ser obediente, pero sabemos que tenemos lucha con esta carne pecaminosa. Mateo 26, versículo 41, dice el texto. Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne es débil. Debes saber eso. Tu carne es débil. Ora para que no caigas en tentación. Orar para mantenerte en comunión con Dios. Confiesa tus pecados. Sí, queremos ser obedientes, pero la carne es débil.
No somos perfectos. Y cuando llegas a pecar, llegas a ser desobediente, arrepiéntete y confiesa tu pecado. Y Dios te perdona. Y Dios te va a perdonar. Y sabemos que vamos a tener una lucha con el pecado. Vamos a luchar hasta que seamos glorificados, hasta que aquel día que Dios venga por nosotros en la resurrección. Vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados. El pecado va a ser quitado. Ya no va a haber más pecado, ya no va a haber más lucha con el pecado. Pero mientras tanto, vamos a luchar con el pecado. Así que hay que confesar los pecados. Hay que confesarlos. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Así que no busques guardar tus pecados, sino confiésalos. Arrepiéntete. Dice: mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que confesarlos, pero ¿qué? Hay que apartarnos. Hay que buscar, hay que luchar para apartarnos de nuestros pecados. Así que si vamos a andar en luz, debes de confesar tus pecados. Ir ante la presencia de Dios y confesar tus pecados. Ir y confiésate con Dios. No con un hombre, sino con Dios. Ir ante la presencia de Dios. Dice, en Hebreos dice, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Porque Cristo Jesús murió por nosotros. Él nos salvó. Él ahora nos da entrada. Tenemos entrada ante el trono de la gracia. Por medio de Cristo Jesús. Confesar nuestros pecados. Así que una vida de comunión con Cristo no significa de que tú tienes que ser perfecto. Pero si pecas, debes confesar el pecado. Debes de confesarlo. No seas como algunos cristianos que quizás pecan y que se dicen, bueno, no es tan serio el pecado, y como que tratan de ignorarlo, como que se autoengañan, como dicen, bueno, como que tratan de decir, bueno, no pequé realmente. No es tan serio el pecado. O quizás sí es serio, pero tratan de autoengañarse. No, todo estará bien. Quizás un rato, después me arreglo, me pongo bien con Dios. No, hay que confesar el pecado, porque déjame decirte, Jonás, si tú conoces de la historia de Jonás en el Antiguo Testamento, a él se le mandó a hacer algo. Tenía una misión que hacer, pero fue desobediente. Y él no confesó su pecado. Y lo vemos, ¿verdad? Dice la historia, si conocemos de Jonás, andaba en el barco, huyendo, no siendo obediente, desobediente. ¿Y qué es lo que sucedió? Vino una tormenta. Dios mandó la tormenta. Déjame decirte que si tú eres desobediente, y si tú estás en pecado, y de nuevo si eres un cristiano, déjame decirte que tarde que temprano va a llegar la tormenta, para llamarte la atención. Va a llegar la tormenta. Y sabemos que con Jonás llegó la tormenta. Y tarde que temprano Jonás reconoció de que había pecado y se arrepintió y fue obediente. Pero llegó la tormenta. Si no confiesas tu pecado, te alejarás poco a poco. Y de nuevo no quieres llegar a esa etapa donde te comienzas a alejar y alejar. Y cuando confiesas tu pecado, debes ser sincero. De ser sincero y confesar tu pecado y ser Dios. Ir ante la presencia de Dios. Dios, perdóname por esto. No seas como uno, bueno, Dios, gracias te doy por el día, perdona todos mis pecados. Amén. Y ya. Y dice, qué gran quebrantamiento di ante la presencia de Dios. No, Dios quiere que vayas y lo confieses. Habla con Dios, no con un hombre. La Biblia no nos llama a ir ante un hombre pecaminoso igual que uno, o quizás peor que uno, sino ir ante la presencia de Dios y confesar el pecado. Y ser específico con Dios. Dios, perdóname por esto y esto y esto. Ayúdame a vencer este pecado. Buscar apartarte del pecado. Dios es misericordioso y Dios perdona. La confesión es clave para mantener la comunión con Dios. Debes de confesar tus pecados. Reconocerlos. Reconoce tu pecado, arrepiéntete, confiésalo, busca apartarte. Dios, dame la gracia, ayúdame a vencer el pecado, ayúdame a vencer mis pecados. Así que confesar los pecados. ¿Y qué pecados? Bueno, acciones pecaminosas. Confiesa acciones pecaminosas, hechos pecaminosos. Hay que confesarlos. Ir ante la presencia de Dios. Decir, perdóname por esas acciones pecaminosas. El pecado del saber hacer el bien y no hacerlo. Quizás tú sabes, no, yo sé que debo de hacerlo, pero no lo haces. Arrepiéntete de eso. Si sabes que debes de hacer algo, o deberías de haber hecho algo y no lo hiciste,
Dios, perdóname por esto y esto, porque sabía que debía de hacerlo, pero no lo hice. Dios sabía que esto y esto y esto, pero no lo he hecho. O Dios sabía que yo sé, entiendo que tú eres primero sobre todas las cosas, pero no lo he hecho. Pongo otras cosas en primer lugar, por prioridad, y no lo he hecho. Perdóname. Así que pecados de saber hacer el bien y no lo haces, confiésalos. Pecados de pensamiento. Pecados de pensamiento. Quizás no puedes controlar, de repente estás ahí y de repente te llega un pensamiento, eso no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes hacer es de deshacerlos, hacerlos a un lado. Digamos, cuando se te viene un ave a tu cabeza, quizás de repente se te llegó, pero obviamente tú la puedes a que se aleje, asustar. No lo entretengas. Pecados de pensamiento, de alejar esos pecados, deshacerse de esos pecados de pensamiento. Y a veces quizás te llegan pensamientos pecaminosos porque muy a menudo tiene que ver con lo que tú ves o con lo que escuchas. Como les digo hoy en día, la música secular que conduce a pensamientos pecaminosos. Películas. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás llenando tu mente? ¿Con qué llenas tu mente? A veces llegan pecados de pensamiento. ¿Pero por qué? Así que arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y apártate de ellos. Pecados de pensamiento hay que confesarlos. Pecados secretos. Pecados secretos. Al hombre podrás engañar, pero a Dios no lo vas a poder engañar. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Quizás a una persona puedes engañar, pero a Dios no lo puedes engañar, porque Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Así que confiesa aún esos pecados secretos, porque a Dios no lo puedes engañar. Decir, Dios, yo quiero andar en obediencia, no quiero ser un hipócrita. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a reconocer mis pecados y apartarme de ellos. Necesitas enseñarle a tus hijos a confesar sus pecados también. Si tienes hijos, enséñales. Cuando tú pecas, pecas contra Dios. Necesitas ir ante Dios y confesarlos ante Dios. Confesar esos pecados a Dios. Por más pequeños que sean, que aprendan a ir a la presencia de Dios en oración y confesar esos pecados a Dios. Vamos a ir aquí a Salmos 19. Así que Dios, yo quiero ser obediente. Salmos 19. Enseñar a los niños a confesar los pecados. Salmos 19, versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Otra traducción errores habla de los pecados. Líbrame de los que me son ocultos, aún de los que cometo sin darme cuenta. Perdona mis pecados, Dios. Si en algo estoy pecando no me doy cuenta, ayúdame a ver y reconocer ese pecado. Perdóname por los pecados aún que me son ocultos. En Salmo 51, versículo 2. En Salmo 51, versículo 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo quiero ser limpio, dile a Dios. Yo quiero ser limpio en pensamiento. No queremos ser hipócritas. No queremos ser hipócritas. Dios, ayúdame, perdona mis pecados. Confesar los pecados, pecados de codicia. Pecados de codicia. Perdóname, Dios mío. Ayúdame a no codiciar. Ayúdame a no pensar de cierta forma. Ayúdame a no ver de cierta forma. Ayúdame. Necesitas confesar los pecados. Así que la confesión, hablando de la confesión, hay que entender esto también. La confesión es para la comunión. La confesión es para la comunión. Comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Por qué es que confesamos nuestros pecados? Ya que somos salvos, sabemos que al ser salvos nuestros pecados son perdonados. Pero ¿por qué es que confesamos nuestros pecados? Es para mantenernos en comunión con Dios. Cuando eres salvo, judicialmente,
y esto ya lo hemos llegado a ver y estudiar cuando hablamos que la justificación es solamente en Cristo. La justificación es un término legal. Cuando tú eres salvo judicialmente, tú ante Dios eres perdonado. Todos tus pecados, pasado, presente y futuro, son perdonados. Cristo Jesús ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y cuando tú vienes a Cristo, llegas a ser un hijo de Dios. Y tienes unión con Dios, unión con Cristo. Pero de ahí está la comunión con Dios, comunión con Cristo, que son dos cosas diferentes. La unión con Cristo es permanente, es para siempre. Y como lo digo de nuevo, Satanás no puede destruir esa unión, pero la comunión sí. Y confesamos nuestros pecados para mantenernos en comunión, no en unión. En otras palabras, no es de que tú pecas y pierdes tu salvación. Digamos, cuando tu hijo, es desobediente, pero no pierde de ser hijo tuyo, ¿verdad? Sigue siendo un hijo tuyo. Y el que es hijo de Dios por la eternidad. Si tú pecas, sigues siendo un hijo de Dios, pero tu comunión con Dios es afectada y Dios te llama a confesarlo para mantener esa comunión con Dios. Pero unidos en Cristo, unidos para siempre, por la eternidad. Amén. Así que tenemos de entender esto, la diferencia. Así que cuando pecas y confiesas tus pecados, es para restaurar tu comunión con Dios. Regresando aquí en Juan, 1 de Juan 1.8 dice así, en 1 de Juan 1.8, así que estamos hablando de confesar nuestros pecados. Y por si acaso alguien dice, bueno, es que yo no soy pecaminoso, yo soy perfecto. Bueno, 1 de Juan 1.8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De nuevo, repito, no somos perfectos. No hay nadie perfecto. Si hay alguien que diga que es perfecto y no tiene pecado, está engañado. Está siendo un mentiroso. Porque todos pecamos. El pecado todavía mora en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 sigue diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque somos pecadores, es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú dices que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Así que hay que confesar nuestros pecados. Es por esto que todos necesitamos confesar nuestros pecados, porque luchamos contra el pecado. Y es necesario confesar nuestros pecados, reconocerlos, arrepentirnos, confesarlos, buscar apartarnos de ellos. Y de nuevo, la confesión es para la comunión. La comunión. Porque muchos en ciertas iglesias dicen esto, bueno, ¿qué tal si yo peco y muero y no lo confesé? Y saben, hay iglesias que creen y enseñan de que si tú pecas, que llegas a caer en un tropiezo, fuiste débil, pecaste y moriste, ¿qué es lo que sucede? Y muchos enseñan de que, bueno, vas a irte al infierno. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Dios ya perdonó todos mis pecados. Va a ser avergonzoso si eso sucede ante la presencia de Dios en aquel día, en el tribunal de Cristo, que moriste en esa situación. Será vergonzoso, vas a tener pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensas, pero no de tu salvación. Así que es confiesas tu pecado para mantener la comunión, no la unión. La unión con Cristo es eterna. Jesucristo dijo en Juan 10, 26 en adelante, y yo les doy vida eterna, me siguen porque yo los salvo, están inclinados a obediencia, no son perfectos, pero la obediencia va a ser progresiva. Dice, no van a perecer jamás, dice Jesucristo, y así es, no van a perecer jamás. Así que la confesión es para la comunión. Confiesas tu pecado para mantenerte en comunión con Dios, no la unión. Porque si te pones a pensar, tienes que hacer esto, entonces es por obras, al fin en cuentas. Así que muchos, por no entender la confesión, creen en ciertas cosas que no son bíblicas. Creen en ciertas cosas. Y saben, hay creencias que dicen que tú tienes que llegar a la etapa de ser perfecto, en donde ya no mora el pecado en ti. Y ellos creen que va a llegar Cristo y va a haber el gran juicio investigador.
y va a ver toda tu vida y va a ver si en realidad cuando lo confesaste, si en realidad fue genuina la confesión y si estás en pecado o no en pecado. Y si no estás en pecado, eres perfecto. Vas a estar vas a llegar a ser juzgado ante Dios sin mediador, sin Cristo, y a ver si eres salvo o no. Entonces creen de que tienes que llegar a la etapa de la perfección. Pero ¿qué es lo que dice 1 Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que dice, ¿verdad? Así que sabemos que no somos perfectos. No hay nadie perfecto. Y como no somos perfectos, somos desobedientes de una u otra forma. Somos desobedientes y hay que confesar nuestros pecados, buscar apartarnos de ellos. Así que muchos, por no entender la confesión, creen en cosas que no son bíblicas. ¿Cómo mantienes comunión con el Rey de Reyes? Bueno, primero, andar en luz. Hay que andar en luz, ¿verdad? Porque Dios es luz. No puedes andar en tinieblas y decir que andas en comunión con la luz, porque mientes. No es verdad. Segundo, confiesa tus pecados. Hay que confesar los pecados. Todos somos pecaminosos. Todos llegamos a pecar de una u otra forma. Llegamos a pecar. Como cristianos, obviamente no estamos diciendo que vas a estar ahí pecando gravemente, pero de una u otra forma pecamos, ¿verdad? Aún sabiendo hacer el bien y no hacerlo, eso no es pecado. Quizás puedes decir algo y ofendiste algo y tú no te das cuenta. De una u otra forma somos desobedientes. Debes de orar, quizás no estás orando como deberías, estás siendo desobediente. Leer la palabra y no lo haces, eres desobediente. De una u otra forma somos desobedientes. Hablando de la vida cristiana. Así que confiesa tus pecados. Andar en luz y confiesa tus pecados. Así es como vas a andar en comunión con Dios. Así es como vas a andar en luz. Una pregunta: ¿cómo está tu comunión con Cristo? ¿Cómo está tu comunión con Cristo? Es la pregunta. ¿Será que tu comunión con Cristo está sana? ¿Está firme? ¿Está cercano? ¿O será que andas ahí más o menos? ¿O será que te andas enfriando? ¿Será que la comunión no ha estado tan buena? ¿Has perdido tu gozo? ¿Has perdido el gozo de tu salvación? Y si la has perdido, busca tener ese gozo, busca tener esa comunión. Así que, ¿será que realmente tienes comunión con Dios?